Hoy nos toca hablar del chocolate. ¿Por qué el chocolate? Realmente porque es un elemento clave de la pastelería y en sí es un alimento particular. Realmente el chocolate viene de una planta o de las semillas que vienen o se extraen del cacao. Luego de un proceso que es fermentación, tostado, etcétera, que es un proceso bastante elaborado que en algún punto veremos más a detalle, se obtiene lo que es el chocolate. ¿Ya? En sí, este alimento es muy particular, tiene características únicas y eso hace que sea muy útil al momento de utilizarlo en nuestros postres o en nuestras recetas, pero al mismo tiempo un elemento o un ingrediente un poquito costoso o particular, especialmente en la actualidad el chocolate está muy caro, pero ese es otro tema del que también hablaremos ya mismo. En sí, al momento tú saber de chocolate, en cierto punto tú vas a ir a la percha y vas a encontrar un sinfín de chocolates, vas a encontrar los típicos chocolates, unos bombones de Galac, unos chocolates, por decirlo así, bañados con alguna cosa, o sea, digamos una galleta bañada con chocolate, o vas a poder encontrar productos como los Milky Way, que son un chocolate, o sea, un dulce, un caramelo con una galleta y eso bañado en chocolate. Entonces, en ese punto, tú tienes que saber diferenciar que hay chocolates comerciales, que son este tipo de chocolates, y chocolates especializados o chocolates premium, por así decirlo, que ya son los que tú puedes utilizar en tus preparaciones. Ojo, si tú utilizas alguno de estos chocolates como cobertura así, no es chocolate como tal, puede utilizarse como chocolate, pero después lo toparemos porque se llaman sucedáneos. ¿Ya? En sí, cuando hablamos de chocolate, solo vamos a tener tres grandes grupos, que realmente son el chocolate negro, que el chocolate negro tiene una combinación de polvo de cacao, manteca de cacao y un porcentaje de azúcar y emulsificante, que es lo que nos permite mezclar estos elementos y tú obtener la barra de chocolate, por así decirlo, ¿ya? Entonces, pero, ¿qué es característico de este chocolate? Primero, tiene un alto contenido de manteca de cacao. ¿Qué quiere decir esto? Que tú cuando lo toques, probablemente así sea con tus yemas, el chocolate se va a empezar a derretir o va a empezar a transformarse, por decirlo así, en líquido, ¿ya? Entonces, eso es una característica de este chocolate. Su segunda característica es como tiene un alto contenido de cacao. El cacao, si tú lo pruebas fermentado, que es lo que utilizas para hacer chocolate, tú lo pruebas y es sumamente amargo, ¿ya? Entonces, al este chocolate negro, que es por lo general un chocolate al 70%, tú sueles tener ese sabor amargo. Bueno, entonces tiene ciertas características particulares. La principal característica es que es bastante amargo. Entonces, si tú lo vas a utilizar para preparaciones que lo vas a mezclar con otros elementos, va a ser muy útil porque va a darte ese toque fuerte del chocolate y va a tener bastante contenido graso. Entonces va a ser muy útil en tus diferentes preparaciones. Pero aquí vamos al segundo gran grupo, el chocolate con leche. El chocolate con leche es no, por decirlo así, es una gran invención. Pero ¿por qué? Porque, como les mencioné antes, el chocolate negro tiene un sabor bastante amargo, o sea, bastante amargo. Entonces, muchas personas aquí en el mercado occidental no toleran tanto ese sabor característico. Realmente hay muy pocas personas que realmente les disfrutan de chocolates 100%, o sea, chocolate al 70% o mayor porcentaje de cacao. Entonces suelen consumir lo que les llamamos los chocolates comerciales, que son lo que les mencionaba antes, los chocolates en Nestlé, los chocolates, las barras de chocolate, etcétera. Pero hay un punto intermedio, que es en este caso el chocolate con leche. Como su nombre lo dice, es la mezcla de chocolate y en cierto punto algún contenido de leche. Normalmente se utiliza lo que es eh, leche en polvo, ¿ya? Y también tienen los elementos que les mencionaba antes del chocolate negro, que es manteca de cacao, polvo de cacao, algún emulsificante para mantener la mezcla unida, ¿ya? Entonces es prácticamente un chocolate negro, pero con menos intensidad. Es decir, al agregarle tú la leche en polvo, le estás agregando un poco de grasa láctea y también le estás agregando los azúcares de la leche, lo que hace que sea más, por decirlo así, más aceptado por las personas que no toleran tanto el amargor del chocolate. Realmente el gran representante del chocolate con leche, por así decirlo, podrían ser los Hershey's, los Kisses de Hershey's. Tú comes eso y es prácticamente chocolate con leche, ¿ya? Entonces, este chocolate también tiene bastante utilidad porque
realmente le da un toque distinto, la leche le da un toque distinto, así como la mantequilla le da un toque particular a tus preparaciones. En este caso el chocolate con leche, como tiene esos componentes del aroma de la leche y los azúcares de la leche, te da otro perfil de sabor a tus postres, entonces es bastante utilizado. Además de que, como les digo, si tú vas a hacer una cobertura, probablemente pueda ser que utilices este porque tiene menos amargor, ¿ya? Entonces, y por último, tenemos el que en cierto punto es un chocolate, no tiene tanto contenido de cacao porque solo tiene manteca, pero es el tercer grande de este grupo, por decirlo así, que es el chocolate blanco. Ya, el mayor representante del chocolate blanco, comercialmente hablando, podría decirse que es el chocolate Galac. Todos hemos probado un Galac, en este caso de Nestlé, y es la forma más fácil de visualizar el chocolate blanco. Ya, ¿en qué sentido nos sirve o cuál es la diferencia de este chocolate blanco con los otros chocolates? Es que en cierto punto este no tiene el cacao como tal, solo utilizan lo que es la manteca de cacao, que igual eso también, la manteca de cacao también tiene ciertos aromas, entonces eso le da como que el toque característico a los chocolates blancos, y también se utiliza leche en polvo. Entonces prácticamente los mayores componentes del chocolate blanco son leche en polvo, azúcar y manteca de cacao. Por eso es completamente blanco, no tiene ningún elemento como polvo de cacao que le dé esa característica amarga del chocolate. ¿Ya? Entonces, en este caso con el chocolate blanco es particular porque, como les digo, al ustedes mezclar leche en polvo, azúcar y grasa, no todas las empresas van a tener la misma formulación, por así decirlo, del chocolate blanco. Entonces, digamos, si tú compras 2 paquetes de chocolate blanco real, no sucedáneo, tú vas a ver que puede ser que tengan diferentes coloraciones, uno más amarillo, otro un poco más blanco. Entonces, eso también tienes que tomar en cuenta al momento de tus preparaciones. Pero como les digo, el chocolate blanco es también súper utilizado. Probablemente tiene un componente más dulce, tiene un componente más de leche, pero es súper útil cuando tú le quieres hacer algún tipo de coloración con los chocolates. Entonces, tú utilizas chocolate blanco, le pones algún colorante que sea disolvente en grasas, porque el chocolate tiene un contenido graso. Si tú le pones otro colorante que no sea para grasas, no te va a funcionar. Entonces, y ya puedes darle un color particular. Esto muchas veces lo utilizan en cierto punto en los bombones. Cuando tienes esos bombones que están completamente decorados por fuera, es porque en cierto punto usaron algún tipo de decoración. Lo más probable es con chocolate blanco por los colores. Ya, entonces estos 3 chocolates son los 3 grandes que, por decirlo así, que se distribuyen en el mundo del chocolate. Chocolate negro, chocolate con leche y chocolate blanco. Obviamente hay diferentes, por decirlo así, combinaciones. Dependiendo del cacao que usen, pueden tener otro tipo de aroma, etcétera. Entonces, aquí en Ecuador hay una marca que tiene un sinfín de sabores, usan lavanda, maracuyá, etcétera, que eso ya es como, por decirlo así, esta base de chocolate negro o esta base de chocolate con leche y mezclarle con otros elementos. Pero igual, como les mencionaba antes, en cierto punto actualmente hay una crisis de cacao, entonces lo que ha hecho que muchos de los chocolates incrementan pero de manera brutal su precio. Entonces, en cierto punto ahorita se ha vuelto un poquito más complejo. Siempre ha sido un elemento o un ingrediente caro, pero ahorita está realmente un poco más costoso de lo que normalmente sería. Entonces, para eso también hay otras opciones de chocolate. Obvio, primero tenemos que saber y tener bien claro que los 3 tipos de chocolate básicos o clásicos o que por lo general se manejan son el chocolate negro, chocolate con leche y chocolate blanco. Ya, pero como les menciono, estos chocolates suelen tener un costo elevado, o sea, trabajar con chocolate es costoso. Entonces, para eso la industria ha desarrollado un chocolate que yo le llamo chocolate falso, pero que realmente es un chocolate sucedáneo. ¿Qué quiere decir esto? Este elemento o este chocolate muchas veces son los chocolates que tú puedes encontrar en los centros comerciales, bueno, en los autoservicios, que son las grandes tiendas donde hay diferentes víveres y se utilizan como cobertura o te los venden como cobertura, muchas veces también los utilizan como chispas de chocolate, etcétera. Pero la diferencia con este es que en cierto punto este tiene componentes del chocolate, pero también se agregan grasas vegetales, ¿ya? Esto en sí genera una gran diferencia que es el punto de fusión del chocolate. ¿Qué quiero decir con esto? Como les mencioné antes,
si tú coges un pedazo de chocolate negro o un chocolate con leche y primero, la prueba más fácil sería, tú lo metes en tu boca y a los pocos segundos va a empezar a derretirse y tú vas a empezar a sentir todos los aromas del chocolate, ¿ya? Pero si tú haces lo mismo con un sucedáneo, bueno, haces lo mismo con un sucedáneo, probablemente no se derrita o se demore muchísimo tiempo más en derretir. Otra forma de ver la diferencia de esto sería cuando tú los tocas. O sea, normalmente el punto de fusión del chocolate tiene una temperatura cercana al cuerpo humano, entonces 37 grados, más o menos. Ya, entonces si tú lo pones, si tú tocas, o sea, pones entre tus yemas un pedazo de chocolate real o un chocolate que es al 70, al 56, o tú pones tú pones al mismo tiempo un sucedáneo, este sucedáneo probablemente se demore mucho más tiempo en derretirlo, ¿ya? Entonces, esto afecta, por decirlo así, las características pero sí es una alternativa bastante útil dependiendo de lo que tú vayas a hacer. Digamos, si tú vas a hacer un ganache, lo más probable es que si tengas que utilizar algún chocolate real, porque va a ser un tipo de emulsión, el contenido graso va a ser distinto, etcétera. Pero si tú estás utilizando o vas a utilizar para galletas, para unas chispas de chocolate, lo más probable es que no sean un producto tan caro o que el mercado al que está dirigido este producto no sea un mercado premium, por decirlo así. Entonces, esto sí, tú puedes utilizar un sucedáneo. La principal diferencia es que si tú vas a hacer tratas de hacer, ponte un bombón o tratas de hacer un baño con estos chocolates, va a ser completamente distinto a lo que tú hagas con chocolate real. Tienes que tomar en cuenta mucho la temperatura en que funcionan y prácticamente eso, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, este chocolate realmente es mucho más barato. En cierto punto, en algún punto, yo compré un kilo de chocolate negro, me costó creo que $25, ¿ya? Y un kilo de sucedáneo, actualmente una de las marcas que encontré vale $6. Entonces la diferencia es tremenda. Y en cierto punto, como la gente, o hay muchas personas que no están acostumbradas al consumo de chocolate al 70 o algún tipo de chocolate, por decirlo así, que sí tenga contenido graso de cacao, hay personas que no se dan cuenta. Y incluso como, bueno, por lo menos en donde yo vivo, la gente está acostumbrada a que el chocolate sea un producto bastante dulce, no acostumbran consumirlo con el amargor característico. Entonces, si tú utilizas en tus recetas un sucedáneo, no lo van a notar. Más bien, tú tienes que ver cómo funciona o qué características tiene ese sucedáneo para ver si tú lo puedes aplicar en tu receta. Entonces siempre vas a tener que tomar en cuenta eso. Entonces, como les mencionaba, en sí el chocolate es un mundo entero. Realmente por decirlo así, cada finca o cada planta procesadora tiene su propio proceso. Al momento de elaborar estos chocolates tienen diferentes formulaciones y en cierto punto tú puedes comprar dos tipos de chocolate iguales, digamos al 70%, pero sus características van a ser distintas porque va a depender de dónde viene el cacao, o sea, que puede tener ciertos aromas específicos, qué porcentaje de manteca, qué porcentaje de polvo de cacao tienen. O sea, va a cumplir con la norma de que tenga 70%, pero no necesariamente van a ser iguales. Entonces, esto es un punto que tienes que tomar en cuenta al momento de usar tus chocolates. Segundo, como ya les mencioné, el sucedáneo se sirve para ciertas cosas, es mucho más barato. O sea, si tú vas a hacer recetas más comerciales, probablemente utilizas principalmente sucedáneo. Si tú vas a hacer, no sé, algo más desarrollado o algo más elaborado, probablemente te toque utilizar chocolate, ¿ya? Entonces, tienes que tomar en cuenta esas dos cositas y hacer pruebas con diferentes chocolates, porque como les mencionaba, puede ser que incluso sean los mismos sucedáneos que tú digas van a funcionar igual. No, pero realmente por la composición que tienen, o sea, la fórmula que usa cada casa, por decirlo así, casa chocolatera, va a ser distinto el resultado que tengas. Entonces, yo creo que el mejor ejemplo que a mí me queda, porque es el que más uso, es cuando yo hago unas galletas de chispas de chocolate. Si tú usas galletas de chispas de chocolate con chocolate real, o sea, chocolate al 56-70, el chocolate que te queda suave cuando tú muerdes la galleta. Las chispas que yo utilizo, que son las sucedáneas, se mantienen rígidas. Entonces, y si tú utilizas, digamos, esta misma marca de las chispas de chocolate que utilizas otros, por decirlo así, para hacer coberturas o cosas así, no funciona. Bueno, a mí no me funciona por lo menos. Entonces, tienes que usar otra marca de sucedáneo. Entonces,
es importante que tú primero veas que hay en tu mercado, porque digamos aquí en donde yo vivo no es tanta la variedad. O sea, sí hay mucho chocolate real, sucedáneos no hay tanto, ya, pero tienes que hacer las pruebas con, si es que tú quieres hacer un producto un poco más barato, con sucedáneos, los diferentes tipos. Y si tú ya realmente vas a hacer un producto premium, utilizar este chocolate y también ver cómo lo balanceas con la parte del costo, porque como les mencionaba, el kilo de chocolate, bueno, el que yo compré en algún punto eran $25, que para hacer un postre o dos postres realmente no te sale tan rentable. Entonces tienes que ver cómo jugar con esa parte del costo de tu producto, la calidad de tu producto, etcétera. Ya, entonces, si quieren saber más del chocolate, no sé, déjenme un comentario, escriban qué saben ustedes del chocolate, si quieren saber más del proceso de cómo pasa del cacao a hacer chocolate, o cómo se trabajan estos chocolates para hacer distintos, su punto de fusión, etcétera. Creo que eso es muy técnico. Pero bueno, si quieren saber eso o quieren saber más del chocolate, déjenmelo saber en los comentarios y nos vemos.